Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos en la celebración del banquete de la Eucaristía. Bueno, entonces el Cristo resucitado se encuentra al centro de la comunidad. Entonces hace posible esa manifestación de amor y unidad, lo que no podrían lograr hombres con sus propios esfuerzos. Bueno, vemos en el Evangelio del domingo, después de su muerte, ¿sí? Cuando Jesús ya resucitado, cuando los apóstoles se escondieron detrás de puertas cerradas por miedo a los judíos, Cristo resucitado atraviesa esas puertas. Puertas cerradas que son símbolo ¿de qué? De las murallas. Las murallas que se construyen, se levantan con el pecado y con el temor que arrastra con sí mismo el pecado. Estos hombres están ahí llenos de temor. Entonces llega y viene con el don de la paz. Una paz que hace desvanecer los temores. Llenan alegría. Y les desea la paz no solo una vez, en esta lectura, no solo 2 veces, 3 veces. La paz esté con ustedes. Nos enseña una lección tan importante. Donde Cristo está presente, entonces ahí llega el bienestar, ahí llega la paz, la armonía. ¿Sí? Entonces su paz, ¿qué es lo que hace? Levanta a esos hombres aplastados, los sana, ¿sí? Llena de alegría a estos hombres frágiles, que están destrozados por la muerte de su Salvador. Se habían pensado en el que habíamos puesto todas nuestras esperanzas, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, que fracasó, lo mataron en una cruz. Entonces siente que esto fue un fracaso. Pero Jesús entonces los restaura, y esa paz, ¿de dónde viene? ¿Esa paz de dónde viene? Nace de la paz, nace del perdón, nace el perdón y la misericordia de Cristo. Perdón y misericordia de Cristo, el cual, tomar en cuenta, fue abandonado por estos mismos apóstoles en la hora de su pasión, en la hora de extremo sufrimiento de la cruz. ¿Sí? Y Jesús, tomar en cuenta, no les reclama, no les regaña, ¿sí? Les desea su paz. Bueno, y así como Jesús llena a los apóstoles de su paz y los reconcilia con sí mismo, es lo que quiere hacer con nosotros hoy día. ¿Sí? Lo que quiere hacer con nosotros hoy día. Jesús no se cansa, nunca más se cansa de derramar su misericordia sobre todo pecador a través de todo el trayecto, toda la historia de la humanidad. Nunca se cansa, porque su misericordia no se quedó en el pasado, no solo fue para los apóstoles, no solo fue para los que vivían en ese tiempo, ¿sí? Su misericordia siempre nueva, Cristo siempre nuevo. Una misericordia siempre nueva, misericordia inagotable, sin límite, que fluye como aguas vivas, de su costado, ¿sí? De su costado fluye, nos dice el Evangelio de San Juan, de su costado fluyen aguas, agua y también sangre, ¿sí? Son símbolos del sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Entonces, todo esto viene del costado de Jesús. Y entonces, ese fue el mensaje de la Divina Misericordia, ¿sí? Que Jesús personalmente se le apareció San Faustina, al principio del siglo pasado, principio del siglo XX, un siglo de muchos, siempre sabemos, de muchos retos, de guerras y todo esto, ¿no? Entonces, se le presentó a Santa Faustina y la designó secretaria de su Divina Misericordia para difundir su Divina Misericordia al comienzo del siglo XX, un siglo atormentado con tanta guerra y tanta maldad. Entonces le dijo a San Faustina a Jesús: le ofrezco mi perdón y mi misericordia a toda persona que me la pida con corazón abierto, con corazón arrepentido. ¿Sí? Le dijo a San Faustina,
San Faustina, es misericordia, es gratuita, es gratuita, es sin condiciones. No se paga ni un centavo por esta misericordia. Le dijo, este es el tiempo de la divina misericordia. Tiempo de divina misericordia para un mundo agobiado, atormentado, afligido por el pecado en tantas maneras. Entonces le dijo que la humanidad no vaya a rechazar la oferta de su misericordia, porque entonces tendrán los hombres, las mujeres, que someterse al juicio de su justicia. Es una gran oferta de la misericordia del Señor. Le dijo Jesús a San Faustina algo muy importante, que no hay pecado. No hay pecado muy grande para él para perdonar. ¿Sí? Y no hay ningún pecado muy grande fuera del alcance de la misericordia del Señor. Y es más, le dijo, no hay numerosos de pecados tan grandes acumulados a través sea el tiempo que sea, tan graves que estén fuera del alcance de su misericordia. ¿Sí? Le dijo, me deleito en perdonar, me deleito, me regocijo en perdonar el más grande pecador, ¿sí? Que tiene el pecado más grande, de recibirlo con mis brazos abiertos. De nuevo, la Madre Iglesia. ¿Sí? El problema es que tristemente hay unos que podemos decir con un orgullo, una soberbia como chueca, piensan, es que mi pecado es tan grande, que Dios no puede con este pecado. Sí, puede con otros pecados, pero es que mi pecado es muy grande para Dios. ¿Cómo puede ser un pecado más grande para Dios? ¿Cómo puede? Sí, Dios que es omnipotente, sí, Dios que es infinita misericordia, como hemos dicho. ¿Sí? Entonces el problema es que muchos pecadores no creen, no pueden imaginar, no pueden imaginar que pudiera existir una misericordia tan grande, tan generosa por parte de Dios. ¿Sí? Unos temen, nos tienen temor de que no podrán cambiar no podrán cambiar sus hábitos pecaminosos y vivir según la ley moral de Dios. ¿Sí? Unos piensan que sus pecados ya los marcan como persona, que sus pecados ya los definen como persona y que no hay modo de cambiar, no pueden imaginar, no tienen que no pueden ver nuevos horizontes en su vida y piensan, es que el pecado me marca, pecado, yo soy ese pecado. Tristemente, personas piensan así, unas personas. San Bernardo de Clairvaux, el siglo XII, gran santo, gran sabio de la iglesia, siglo XII, San Bernardo de Clairvaux, dijo, muchos no recurren a Dios, muchos no recurren a Dios porque no lo conocen como un Dios de misericordia. ¿Sí? No lo conocen. Dijo, si la gente no conoce la paciencia de Dios, su deseo de perdonar y su poder de sanar debilidades, entonces no harán el esfuerzo de arrepentirse. Porque si no se sabe, la persona dijo, qué bueno es Dios, qué bondadoso, qué manso y suave es Dios, qué dispuesto al perdón, dijo San Bernardo. Entonces no se dirá a esa persona, a sus adentros, persona dominada por la sensualidad y la carne. Pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, para qué busco un cambio? Y es la persona entonces que se dice que sus pecados son muy graves, otra vez, muy numerosos. Entonces, nada que tú hagas y que te quitaras la piel de tu carne, dijo San Bernardo. Nada que tú hagas ni te quitaras la piel de tu carne podía hacer reparación por esos pecados. Entonces, dice San Bernardo, al desanimarse con los argumentos de ese tipo, el hombre infeliz para luchar, sin saber cómo, sin saber cómo de fácilmente la bondad omnipotente de Dios puede superar todos esos obstáculos. Palabras de San Bernardo de Clairvaux, siglo XII. O sea, era un comentarista católico moderno, se llama Edward Street, si escribe libros sobre la Iglesia Católica. Él dice, personas hundidas en el tormento del pecado necesitan oír algo mucho más,
algo mucho más que una condenación, una advertencia que obran el mal, ¿no? Porque si solo es una condenación, solo eso puede llevar a la persona a solo sentirse más y más avergonzado, más desgraciado por el pecado. Entonces, otra vez, él dice, necesitan saber la misericordia del Señor. Entonces, por ejemplo, él da un ejemplo de si era un hombre, por ejemplo, un hombre, y hay muchos ejemplos que se pueden usar, de si era un hombre que está adicto a la pornografía, la pornografía, tanto es hoy día, que está cometiendo pecado mortal, y decirle solo eso no le va a ayudar a cambiar, ¿sí? Porque muchos hombres en esa situación ya se sienten atrapados, ¿sí? Desgraciados, solos, avergonzados y llenos de odio por sí mismos, ¿sí? Su autoestima se ha bajado hacia el piso muchas veces. Entonces, ¿qué? Necesitan esos hombres y cualquier persona que está un día en pecado serio, necesitan oír palabras de consuelo, de ánimo, ¿sí? De que la misericordia de Dios los quiere restaurar a la alta dignidad de ser hijos de Dios, ¿sí? Personas que merecen mucho más que la baja dignidad de estar hundidos en pecados que solo rebajan su estatura ante Dios y ante los hombres. Nunca olvidemos, María Magdalena, ¿sí? Es lo que vimos el domingo de la Pascua. María Magdalena, ella fue la primera de ver a Jesús resucitado, ¿sí? Escogida especialmente, la primera a dar testimonio del milagro de la resurrección, ¿sí? Entonces, María Magdalena se considera, la llaman entre comillas, la apóstola de la resurrección. Claro que no es una de los 12 apóstoles, pero por ser privilegiada de ver Cristo primero resucitado, le han dado ese apodo, la apóstola de la resurrección. ¿Cómo trabaja Dios? Recordemos, fue una mujer de la cual Jesús expulsó 7 demonios. 7 demonios. Esto nos indica, su vida estaba despedazada. Su vida era un desastre. Entonces, desastre total moral. No sabemos exactamente qué pecados, qué tipos de demonios la esclavizaron antes que conoció a Jesús y su tierna misericordia. No sabemos exactamente, ¿sí? Los padres de la iglesia, santos de la iglesia, especulaban de que quizás llevaba una vida de desenfreno de prostituta. Pero ella restaurará nueva vida, totalmente enterita. Es privilegiada como primer testigo de la resurrección, como de misericordia es nuestro Dios. Y tampoco olvidemos, el líder de los apóstoles, Pedro, ¿sí? Podemos decir, primer papa, también entre los primeros de ver al Señor resucitado. Tomar en cuenta, ofendió gravemente a su maestro y Señor al negarlo 3 veces en la hora de su pasión. Lo negó 3 veces, ¿sí? Negó repetidamente que lo conocía, ¿sí? Pero lloró su traición con un remordimiento que le hubiera podido llevar al desespero, al pensar ya todo está perdido, no puedo ser perdonado, y fue muy grave. Dije ante testigos que no conocía al Señor, no soy digno de la misericordia del Señor. Fácilmente se puede dejar llevar por esos sentimientos. Pero la hermosa verdad es que no existe ninguna esclavitud, opresión del pecado que Jesús no pueda romper. Cadenas de pecado, esclavitud, que Jesús no pueda romper con su perdón y su misericordia. Tenemos que recalcarlo. Me acuerdo un día, hace unos años, ¿sí? Yo iba trotando por la avenida Cardenal en Stockton y veo un carro, sí, del golpe, sorprendidamente, un carro con una camioneta, era una camioneta, con mensajes, un letrero de mensajes afuera del carro, un mensaje de fe y esperanza, ofreciendo específicamente liberación de drogas y alcohol en Cristo Jesús resucitado. Y unos días después, ¿sí? Íbamos
con la comunidad de San Eduardo, las calles por las calles el Viernes Santo, llevando a cabo el Via Crucis viviente. Entonces vimos dos vehículos con el mismo mensaje, mismo mensaje. Entonces, sí, me puse a pensar, ¿no nos está diciendo el Señor que te mostraré señales de esperanza, de nueva vida, de infinita misericordia, a donde vayas repetidamente, en miles de maneras? Y no solo tú y la gente tiene que abrir los ojos para ver la misericordia en todo ámbito de la vida, ¿sí? Hay que vislumbrar, poder buscar esas señales y las vas a ver. Pensaba que eso es el mensaje del Señor. Por lo tanto, por el camino de la vida, ¿quién dará testimonio que Jesús es misericordioso y vive? Su misericordia es actualizada hoy día. ¿Quién? Quizás alguien levantado del piso, sí, de drogas, como ofrecía el mensaje en ese carro. Alguien levantado del piso de drogas, de alcohol, de depresión, esclavizado al maligno, al pecado. ¿Sí? ¿Quiénes serán los testigos del día? Necesitamos nuevos testigos hoy día. ¿Sí? Habiendo conocido la misericordia divina personalmente, íntimamente. ¿Quiénes serán? ¿Será una nueva María Magdalena moderna? Sí, quizás una mujer, su vida quizás fue destrozada por haber abortado un bebé no nacido, o quizás, donde ocurre a veces tristemente, lamentablemente, la cual quizás ha abortado más de una vez, múltiples veces, ¿sí? Pero una ahora restaurada y sanada, después de haber sufrido pesadillas, depresión, la trama por años, después de haber cometido esos pecados. ¿Sí? ¿Quién dará el testimonio hoy día? ¿Alguien cerca del suicidio, sin sentido de la vida, ahora resucitado espiritualmente en Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Alguien atrapado en un pasado de heridas, daños emocionales, pero ahora con ojos elevados hacia Cristo? Existen esas personas. ¿Sí? Esos testimonios vivos existen. ¿Sí? Personas que han sido restauradas, sanadas por Cristo, donde podría ser imposible ante los ojos de los hombres. También podemos ver, surgirá también un Pedro atormentado por haber negado, blasfemeado a Cristo repetidamente, pero ahora entregado a proclamar a Cristo vivo, sin miedo y sin vergüenza. ¿Sí? ¿Dónde están esos nuevos Pedros? Tomemos en cuenta. Pedro y los apóstoles, podemos decir, fueron los primeros agnósticos, por decirlo. Primeros agnósticos, dudaron del poder de Dios. Recordar, dudaron del poder de Dios. Al principio, no quisieron creer que Jesús había resucitado. Las mujeres les dicen, no querían creerlo al principio. No habían captado todavía ese misterio de la resurrección, las promesas de Jesús que se cumplían. ¿Sí? No habían captado las profecías del Antiguo Testamento que habían anunciado en el tercer día el Mesías, el Cristo, iba a resucitar. Por su parte, el Evangelio del domingo, Santo Tomás, dudoso Santo Tomás, declara, no voy a creer, no voy a creer si no pongo mis dedos en su costado, en sus manos. No voy a creer si no lo puedo hacer. ¿Sí? Él solo iba a creer, está diciendo, según su propia examinación de la evidencia. Tenía que palparla, tenía que tocarla. ¿Sí? Jesús, vemos, lleno de paciencia, lleno de paciencia, lleno de misericordia, se le aparece, le deja examinar la evidencia que el crucificado es el resucitado, que él mismo había resucitado, ¿sí? Lo invitó a examinar la evidencia, las heridas en su costado, en sus manos, en su costado. Entonces esto nos da mucha esperanza para hoy día, que los tantos agnósticos hoy día, tantos que dudan de Dios, tantos que dudan de la existencia de Dios, tantos que dudan del poder de Dios, ¿sí? Nos da esperanza que ellos puedan algún día testimoniar que Dios existe, que el poder de la resurrección es corriente, que desde el costado de Jesús
¿sí? Se sigue derramando su perdón y su misericordia, aún sobre la persona más dudosa, aún sobre la persona más escéptica, más incrédula que pudiera existir. ¿Sí? ¿Y dónde es que se encuentra la fuente de la misericordia? Pues ¿dónde? En la comunidad de los creyentes. Allí fluye. En la comunidad de los creyentes, en la iglesia. ¿Sí? Dentro de esa comunidad primitiva, iglesia primitiva, Pedro, Tomás y todos los apóstoles son reconciliados con Dios. ¿Sí? Dentro de la comunidad, dentro de esa nueva familia que Jesús está formando. ¿Sí? Nos muestra con Cristo al centro, se da y se recibe el perdón. ¿Sí? Recalcar, viene la paz. Vienen todas las bendiciones que fluyen de Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y Cristo sigue hoy día manifestando su misericordia insondable al darle la autorización, ¿sí? Después de haber dado la autorización de perdonar pecados a esos apóstoles débiles y pecaminosos. Lo vimos en el Evangelio el domingo. ¿Sí? ¿Sí? Les dice, les sopla el Espíritu Santo, les da la autoridad de perdonar pecados o retener pecados. Allí tenemos la base del perdón de los pecados, en el sacramento de la confesión. Y ahí viene la autorización. Hoy día los sacerdotes reciben la autoridad, ¿sí? Que se ha transmitido a través de los siglos, la autoridad de perdonar o retener pecados, a través de esa autoridad que al principio Jesús le otorgó a los apóstoles. Hay que recalcar, porque unos protestan aún hoy día. No me va a confesar un sacerdote que es pecador como yo. ¿Para qué le va a contar mis pecados? ¿No? Recordemos, apóstoles pecadores, esos apóstoles pecadores, ¿sí? No fueron santos instantáneos, no fueron hombres perfectos. Los apóstoles pecadores fueron los primeros de recibir la autorización del perdón de los pecados. Entonces Jesús, en ese contexto, ¿sí? Tomando eso en cuenta, Jesús le dice a San Faustina, nunca te pongas a analizar qué tipo de sacerdote estoy usando. Nunca te pongas a analizar qué tipo de sacerdote estoy usando. Abras tu alma. Abras tu alma en confesión como me la abres a mí. Y yo te la llenaré de luz. Palabras de Jesús a San Faustina. ¿Sí? Entonces, nunca dudar del poder del sacerdote actuando en la persona de Cristo. No depende de su santidad, depende de la autoridad sacramentalmente dada a esos apóstoles, a esos sacerdotes. Eso le dijo a San Faustina. El sacramento de la confesión es un encuentro personal. El sacramento de la confesión es un encuentro personal entre el hombre, un encuentro personal entre el hombre y el Salvador misericordioso. ¿Sí? Un encuentro entre un paciente y el divino médico. Entre un paciente y el divino médico. Entre una criatura débil y un amigo omnipotente. Le dijo Jesús, cuando te rimas al confesionario, sepas esto, que yo mismo te estoy esperando a ti. Me escondo en el sacerdote. Me escondo en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma, le dijo, aquí la miseria del alma se encuentra con el Dios de misericordia. Otras palabras de Jesús a San Faustina. Así que palabras qué seguridad tan grande nos dan. Y que hizo todo esto posible. ¿Cómo? ¿Cómo? Con su victoria radical sobre la maldad al morir y resucitar, que estamos celebrando estos 50 días de la Pascua, después del octavo de la Pascua, los 8 días de la Pascua que se concluyeron con el domingo de Divina Misericordia. Estamos 50 días celebrando la victoria de Jesús, ¿sí? ¿Y qué vemos? El Evangelio, Jesús le infunde el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿cierto? Como Dios el Creador le sopla su aliento, su vida a Adán y Eva, si los está recreando, siendo ellos nueva creación.
Asimismo, el Espíritu Santo hoy día nos llena de nueva vida, de la vida que fluye de Dios mismo, vida divina, ¿sí? Nos sana, ¿sí? A través del Espíritu Santo somos sanados, somos restaurados, se nos borra todo pecado, todo pecado. Eso dijo a San Faustina, y otra vez, palabras tan importantes. Le dijo a San Faustina también, si una alma fuera como un cadáver que se descompone, y si no hubiera esperanza de la restauración de esa alma, el punto de vista humano, y todo ya estuviera perdido, así no es con Dios. Y voy a repetirlo, si una alma fuera como un cadáver que se descompone, no hubiera esperanza de la restauración de esa alma, del punto de vista humano, y todo ya estuviera perdido, así no es con Dios. El milagro de la divina misericordia restaura esa alma a toda plenitud. Palabras de Susana San Faustina. Esas misericordia infinita al mundo, para que todos puedan ver las maravillas del Señor, y para que todos se puedan arrimar al trono de la misericordia. Y solo brevemente, ayer celebramos la Anunciación de María, ¿sí? El ángel Gabriel invita a María a ser la madre del Salvador, nos recuerda que todo este plan de salvación, ¿sí? Toda esta misericordia del Señor, la victoria del Señor sobre la muerte, ¿sí? Su resurrección, todo este plan fue posible porque María, lo que celebramos ayer, María dio su sí de ser la madre del Salvador, ¿sí? María, una humilde virgencita, ¿sí? Desde una aldea desconocida en Nazaret, ¿no? Entonces hizo posible que Dios viniera a la humanidad en la carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Él lo hizo posible por hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Y qué? María hizo todo esto, lo hizo todo posible. ¿Qué? Que la palabra se hiciera carne. La palabra se hiciera carne, ¿no? Así que tomara la carne humana en el seno de María, ¿y qué? Entonces así también hizo posible que Jesucristo nos diera su carne de comer, su sangre de beber en la Santa Eucaristía. El que tomó carne por nosotros, como dice el Evangelio de San Juan, entonces nos da su carne de comer, su sangre de beber, ¿sí? Para que nosotros llevemos la buena nueva de Cristo al mundo, para que seamos portadores de la nueva, que seamos otros Cristos en el mundo, para que nosotros podamos actuar como Cristo eucarístico en el mundo, ¿sí? Dando alimento al mundo, un mundo que tiene tanta hambre por conocer a Dios, tanta hambre por experimentar su misericordia. Dios los bendiga, ¿sí? Seguimos celebrando la victoria de Jesús estos días de la Pascua. Muy bien, Padre, muchísimas gracias por su programa en este día martes, y si Dios quiere, pues estaremos con usted de nuevo la próxima semana. Okay. La próxima semana voy a estar fuera, voy a tomar unos días de vacación. Entonces, en 2 semanas. En 2 semanas, claro que sí, Padre. Feliz Okay. tarde. Muy bien, Dios los bendiga. Radio Católica, unidos por Cristo y María.